Paco Ignacio Taibo, 2. Estas son las 6 preguntas que le hago a todos mis invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Uy, yo creo que subir por la escalera correcta el 10 de junio del 71. Ah, caray. Porque si me hubiera equivocado de escalera me hubieran matado. Okay. El día del halconazo. El día del halconazo. Y fui a dar una azotea y estaba observando desde arriba, afortunadamente, cuando dispararon una ráfaga de ametralladora a la azotea de al lado, donde hubiera subido si me hubiera equivocado. Pero lo dices esto siempre a posteriori, son reflexiones que siempre haces después. Probablemente la decisión más complicada de mi vida haya sido algo mucho más simple, como acudir o no al examen de química, ¿no? La más angustiosa, ¿no? ¿La más angustiosa el examen de química? No lo sé, no. Estoy especulando, Sí, ¿no? sí, Porque claro. luego la distancia te cambia todo y vuelve trascendente lo que no era y a la inversa. ¿Pero qué te angustia? Bueno, en ese sentido, pues, porque supongo que puede haber muchos tipos. Duermo muy bien y vivo con conciencia tranquila y eso me permite dormir. Pero de repente arrastro al sueño obsesiones. Y me paso toda la noche diciendo, ¿y cómo le digo a Juanito que no vamos a publicar en toda la vida su libro porque es horrible? Y Juanito no existe, el libro no existe, ¿y de dónde saqué esa obsesión? Y cuando me despierto, me desangustio, pero tampoco es intrascendente. En general soy un hombre en paz consigo mismo. La segunda pregunta es, ¿cómo ves el país al iniciar este sexenio? Yo lo veo con una tremenda dosis de esperanza. He estado viendo en concreto cambios que me ilusionan en pequeñas cosas. Y la propia experiencia de lo que estamos haciendo es maravillosa, repleta de calor. Y el otro día hablando con unos compañeros me dijeron, llegamos a una comunidad en Chiapas donde no había habido un médico en 14 años. Y yo decía, ¿perdón? ¿Qué? ¿Subieron cerro? No, a 4 horas de brecha. No había subido un médico en 14 años. Y el hecho de que haya subido un médico me ponía de muy buen humor. Veo con esperanza, como muchísimos mexicanos, el proceso de cambios que se está produciendo. La tercera es, aunque no es válido generalizar, generalicemos. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta y cuál es la que menos te gusta? Hay una reserva en este país cultural que tiene que ver con la dignidad. Mexicanos y mexicanas. Sobre todo la he visto en mujeres de mediana edad, en mis años de sindicalista. Una rectitud moral tan maravillosa, tan sólida, que me fascina. Y la que menos me gusta, el machismo barato. Me ofende. Pasar al lado de una conversación con dos tlacuaches de tercera, con actitudes machistas, me insulta. Yo creo que es la que más me molesta y tiene un nivel de raíz profundo en esta sociedad, lamentablemente. A ti, o sea, toquémoslo vacancialmente y rápido, ¿no? Te acusaron por una frase de ser machista y tú contestaste, pues yo me la he vivido defendiendo, derechos de las otras comunidades cosas, homosexuales, mujeres, todo derechos, el tiempo. Toda mi vida, lo cual resultaba ridícula la afirmación. De lo que me podían acusar, hicieron bien acusarme, es de lépero, porque sí, soy muy lépero. Me formé en el barrio, en una secundaria en la colonia San Rafael, donde para poder entrar a tomar clases tenías que alburear al prefecto, y si no, no entrabas, y al merenguero, doble labor. Y el lenguaje de la picaresca siempre me atrajo profundamente y lo uso. Soy, en términos generales, informal, mal hablado, políticamente incorrecto. Bueno, pues eso es cierto. Subversivo, revolucionario, ¿no? ¿Eh? Sí, subversivo, revolucionario, ¿no? Pues sí. ¿Y luego? No, nada, Digo, nada más estoy añadiendo. Nada más también me gustan tus dos añadidos. Irreverente, sí. Irreverente. Sí. Sí, si irreverentes son los que hacen reverencias al poder, yo soy irreverente. No me atrae una relación de sumisión, de sí señor, no señor. Nunca me atrajo, y menos ya en los últimos años de mi vida, ¿no? Bueno, ¿y qué te pareció que en el Senado decían, no, es que este hombre está diciendo que hay que violar mujeres?
Era tan ridículo, tan ridículo. ¿Sí te pareció que era una sobrereacción? Era no una sobrereacción, era una manipulada reacción por personajes que además son deudores morales. Cuando los ves y dices, a ver, este personaje que está tan indignado, en las mañanas es de misa y cirio y en las noches de prostíbulo, está repleto de doble moral y sin embargo a la hora de representar lo políticamente correcto aparecían como paladines, pero bueno, tampoco era trascendente. Va a ser difícil de contestar. Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo, muerto o de ficción, que conoces mucho y has creado unos además memorables, ¿con quién te gustaría platicar? Puedes hacer si quieres una mesita o una cena chiquilla. Yo, entre mis héroes nacionales hay 2 o 3 que me atraen profundamente como interlocutores. Uno es Vicente Riva Palacio, poeta general de la Chinaca, que combatió a los franceses, buen narrador, muy provocador, el autor de Adiós, Mamá Carlota. Me hubiera gustado sentarme a hablar con él. Me parece un personaje lleno de aristas interesantes. El otro es Juan Escudero, el que fue el alcalde socialista de Acapulco en los años 20. Me parece uno de los personajes que era recto como palo de escoba, ¿no? Y esa rectitud llevada a límites sorprendentes me resulta muy interesante. Resulta modélica en la manera como uno cree que debe actuar cuando te aproximas a estructuras de poder. Ahora, si tuviera que escoger uno de ficción, yo quiero hablar con Robin Hood. Robin Hood. Que me cuente de dónde sacó la plumita del sombrero. Y la faldita que usa. Y la faldita. ¿Cómo conquistó a Lady Marian? Porque ya eso directo, le salió fácil. ¿Sí crees? La parte complicada es atreverse a andar por el bosque de Sherwood con faldita y leotardos verdes. Yo en la secundaria dije un día lo voy a hacer nomás por provocar. Pero ¿Y yo lo hiciste? No me atreví. En la secundaria yo quería hacer 2 cosas. Uno de mis sueños dorados era ponerme una falda escocesa y ir a la secundaria 4, que no tienes idea lo que era aquello. Y no tuve pantalones para aventar la provocación. La segunda era ir vestido de Robin Hood en el 15 de septiembre. Okay. Bueno, la quinta pregunta. ¿Tienes algún gran arrepentimiento? Sí. Fíjate qué curioso. Sí. Me hubiera gustado ser saxofonista, karateca, bombero y yo creo que básicamente esas 3. Saxofonista, karateca y bombero. Y saber idiomas exóticos como el polaco o el húngaro. Y la vida me llevó a no poder serlo. Me hice escritor para poder ser saxofonista en ficción, etc. Para poder imaginarte y vivir. Para vivir al escribir de otros. Ajá. Y sí, me hubiera gustado hablar un par de idiomas más de los que hablo. Mucho. Hubiera reconducido mi adolescencia hacia eso, entre otras cosas. En lugar de estudiar en la prepa Derecho Comparado, hubieras estudiado otro hubiera idioma. estudiado polaco. Polaco. O húngaro. Polaco. Me atrae el polaco. ¿Por? Porque hay un mundo literario fascinante escondido ahí detrás al que no tengo acceso. Okay. Sí, no es lo mismo la traducción. Nunca cuando la encuentres. Cuando la encuentres. Curiosos arrepentimientos. Y yo creo que es ese. Digo, he metido la pata muchas veces a lo largo de mi vida, pero ninguna excesivamente grave, excepto un primer matrimonio que me lo podía haber ahorrado si no fuera porque era muy terco. Y que bueno, al paso de los años se compuso con un segundo matrimonio magistral en el que tuve la suerte de encontrarme a Paloma. Y vivo todavía deslumbrado y afortunado por haberme encontrado a Paloma. O sea que se corrigió la otra etapa, que fue muy temporal. Creo que duré 4 meses casado, algo así. 4. Y fueron muchos. Me casé con una mujer que le gustaba la zanahoria rallada. ¿Y eso es terrible? Sí, Mija, la zanahoria rallada. Yo soy comedor de carnitas. La zanahoria rallada. ¿Qué hay hoy para comer? Zanahoria rallada. Y en ese momento yo quedé fulminado por el martillo de Thor. Ok. No, pues, diferencias irreconciliables. Irreconciliables absolutas. Nunca me
podría haber casado ni con una mujer de derecha ni con una comedora de zanahorias. Y la sexta pregunta, que también va a ser difícil tratándose de tu persona. ¿Cuál es tu grosería favorita? La que dices con más gusto o más frecuencia. No, con más gusto. Con más gusto. Sí. O sea, va a ser difícil escoger. Exactamente. ¿No? Exactamente. Escoger. Estaba pensando entre las 32 de mi amplio arsenal. Nada más ¿Cuál 32, es? no, Paco, por favor. ¿No conoces este diccionario maravilloso que hicieron para insultar? ¿No? ¿De algarabía? No. Ay, es muy bonito. Seguro que me sé como 15 que ellos no se saben. Pero quizá la más brillante, y es curioso, era en la secundaria cuando te contaba, porque para entrar había que alburear al prefecto y al merenguero. ¿Pero por qué? ¿Qué relación había el prefecto? Era el bloqueo de entrada. Era el bloqueo. Y el prefecto era un tipo extrañísimo, que no te dejaba pasar si no te lo albureabas. Y el merenguero, pues ya para seguirle el tono, era el otro portero real de mi secundaria en la 4, donde yo estudiaba. Yo soy hijo de la educación pública, estudié en escuelas con número. Y había una magistral que decía, te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro. Me parecía Kafka puro, ¿no? Las sonrisas que se oyen en este estudio, vueltas carcajadas, registran el nivel de barbarie, pero al mismo tiempo procaz, pero al mismo tiempo lo barroco, ¿no? Esa me gusta. Okay. Digo, me gusta, no está para usarse en debate sobre el fondo de cultura, pero bueno. No. Lamentablemente. Pues, no. A menos de que hagas un libro al respecto. Ya no me muevas por esa esquina. No. Pero tú, ¿cuál usas más? O sea, cuando te encabronas, ¿qué dices? ¿O cómo? No dices esta frase elaborada. No, esa está muy elaborada. Suelo insultar con una mezcla de insultos españoles aprendido de mis abuelos. ¿Cómo? Como coño, carajo y puñeta, la oración completa, decía una de mis tías abuelas, que me gusta mucho por los sonoros, los elaborados, o lenguaje callejero chilango de la década de los 60. Y mezcla. En general, es un universo en el que me encuentro de muy buen humor. Ahora, últimamente, Paloma me dice, cada vez que tengas la tentación, di cáspita. Cáspita. Recórcholis. Que vaya mucho. ¿Cuál era la de Martí Batres? Martí Batres le hizo esta misma pregunta. Y te voy a decir lo que él me dijo. Diantres. Cáspita, recórcholis. Cáspita. ¿Qué opina usted de los reaccionarios? Cáspita, recórcholis. Da margen interpretativo. Caramba, ¿no? Caramba. Nada. Está bien. ¿Sí? Estoy pensando algunas para mi próxima soliloquio. Ok. Bueno, estas fueron las 6. Muchas gracias, Paco.